Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Llevo 55 años largos siéndolo y de momento me aferro porfiadamente a ese señor tan hablantín. Y hoy es miércoles 20 de mayo, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el presidente Trump, hoy aquí en Estados Unidos han muerto más personas por coronavirus que ayer. Ayer murieron 1.431, hoy 1.468. No es una buena señal. Más de 1.400 muertos hoy, miércoles, en un solo día. La curva que estaba bajando el fin de semana ha vuelto a subir. En Brasil está a punto de igualar a Estados Unidos en número de fatalidades por coronavirus cada día. Brasil hoy ha muerto 1.179 personas en un solo día por coronavirus. En Perú, en un solo día, 110 muertos, de ayer para hoy, víctimas todos del coronavirus. Ahora sí, Trump. Al presidente le preguntaron, el presidente por supuesto está disgustado, está irritado porque no puede derrotar al coronavirus. Trata, pero no puede, no depende de él. Anuncia la vacuna este año, pero nada es seguro al respecto. Thomas Friedman le ha dicho en el New York Times que el presidente está retando a duelo a la madre naturaleza y Friedman, irónicamente, le dice a Trump, tenga usted en cuenta que la naturaleza no pierde un duelo hace 4 billones de años, con lo cual no conviene retarla a duelo porque es imposible ganarla y el coronavirus está aquí para quedarse. Entonces, como Trump está cabreado y como ve que la reelección se le ha complicado bastante, porque Biden le va a echar en cara, por un lado, la cifra de fatalidades, que ya se acerca ominosamente a los 100.000, y por otro lado, la cifra de desempleos, que supera los 36 millones, a Trump le preguntan, ¿usted no cree que pudo hacer las cosas mejor? Y muy a su estilo, Trump dice, no, lo hice todo bien, no haría nada distinto. With 4% of the world's population and 30% of the outbreak, what would you have done differently facing this crisis? Well, nothing. If you take New York and New Jersey, which were very hard hit, we were very, very low. And in terms of morbidity and in terms of, you look at the death, relatively speaking, we're at the lowest level along with Germany. And Germany, us, there could have been some smaller countries too, perhaps. I'd like to ask you maybe about that, if I could, Deborah. We've done, amazing well. I think the biggest thing we did is stopping the inflow from China into our country. And Deborah was a big supporter of that. I mean, in terms of how important it turned out to be. And so was Tony Fauci. They were very, very, Tony said we saved thousands and thousands of lives. That was a great decision that was made, and that was made very early. Puede ser. Sin embargo, las cifras hablan solas, no tanto las de contagios oficiales, ¿no? En esa columna, por supuesto, Estados Unidos va primero y por lejos, tiene más de 1,5 millones, ¿no? El segundo es Rusia con 300.000, la quinta parte. Esta no es la columna que más duele. La que más duele es la de fatalidades. Y en esa columna, Estados Unidos tiene 92.000. Y se están muriendo 1.400 y más cada día. O sea, prontito van a llegar aquí en Estados Unidos las víctimas de coronavirus a 100.000. El que más se le acerca, que es Gran Bretaña, tiene 35.000. Entonces es bien difícil que Trump pueda convencer a la gente de que Estados Unidos hizo todo bien, ¿no? Porque hay la presunción o la sospecha de que si hubiera hecho todo bien, no estaría encabezando con mucha diferencia la lista de fatalidades de todo el mundo. La señora Nancy Pelosi, casi octogenaria, mayor que Trump, aunque quizá no se le nota, detesta, por cierto, a Trump. Ayer lo llamó mórbidamente obeso. Hoy no se disculpa,
pero dice que no lo dijo con intención ninguna de injuriar o difamar o ridiculizar, que ella estaba aludiendo a un hecho cierto e irrebatible, que Trump está gordo, mórbidamente gordo. Claro, el adjetivo es lo que añade un poquito de ponzoña a la frase, ¿no? I didn't say anything about the president. I gave him a dose of his own medicine. He's called women one thing or another over time, and I thought he thinks that passes off as humor in certain cultures, and I thought that was what that was. And I was only quoting what doctors had said about him, so I was being factual in a very sympathetic way. I said he's our president. We don't want our president taking something that could be dangerous, as the scientists have said it could be. If he takes offense at that, well, I could take offense at a lot of things, but they don't really mean that much to me. But again, a dose of his own medicine. Bueno, ella dice que le dio una dosis de su propia medicina, lo cual parecería ser cierto, ¿no? Porque Trump ha dicho también cosas bastante tremendas contra la señora Pelosi, bastante indelicadas, ¿no? Ahora, es evidente para mí que este es el lenguaje público de la señora, ¿no? En privado, sospecho que ella piensa distinto. Yo en privado creo que ella piensa, bueno, sería genial que a Trump le diera coronavirus. No que se muriera, pero que le diera coronavirus, ¿no? Sí, eso no lo va a decir, por supuesto. Los políticos son magos de la duplicidad. Una cosa es su vida pública, otra su vida privada. Y no creo que ella sea una excepción. El señor Biden, que fue un dócil vicepresidente de Obama y que a mí me parece que es ahora un candidato más bien mediano o mediocre, poco o nada carismático, reaparece desde los sótanos de su casa, desde el basement, donde estaba haciendo la campaña casi clandestinamente o agazapado, temeroso del coronavirus, porque este señor tiene casi 78 años, y acusa al gobierno de Trump de abusar del poder. And for all of you, no matter your differences of opinion, protect the very foundations of democracy. Trust in self-governance, because right now it's under attack. The very people tasked with enforcing the rule of law are abusing their powers, protecting their friends, and weakening the very principles that make our country work. The recovery is going to be long, but because of you, we can come out of this even stronger, more empathetic, and more united. Hoy, hablando de la recuperación a la que alude el señor Biden, en un artículo, como siempre, muy luminoso, Nicholas Kristof en el New York Times dice que el año 1918, la gripe española, que diezmó a más de 50 millones de personas, se fue temporalmente cuando llegó la primavera. Y acá ha llegado la primavera, ¿no? Estamos a las puertas de junio. Pero reapareció con una crueldad y con una brutalidad en el otoño. Y Kristof advierte que hay muchos epidemiólogos que temen ese escenario, que en noviembre o diciembre, si no hay todavía un tratamiento antiviral y no hay todavía una vacuna disponible, el coronavirus regrese con sed de venganza. ¡Qué miedo! Ha reaparecido hoy porque estaba cuarentenado el encantador y ubicuo doctor Tony Fauci, que tuvo el buen gusto de conversar con Julia Roberts, lo que supongo que no es en modo alguno un esfuerzo para él, ¿no es cierto? Y hablaron de los países pobres y de cómo el coronavirus se va a ensañar con las poblaciones vulnerables de esos países. So now talk to me about people in developing countries. So this gets to a fundamental problem that we have to deal with, and that is the extraordinary health disparities in the developing world. Right now, if you take Southern Africa, Sub-Saharan Africa, parts of Asia, South America, and even parts of the Caribbean, as areas that don't have the healthcare system to be able to respond the way one can respond in New York or LA or New Orleans or Chicago. We have really a moral responsibility for people throughout the world. I mean, if you're in the developed world, and we did that when we developed the PEPFAR program, to the developing world
that they should not suffer more or die more easily just because where they happen to have been born. Lo peor es que esos países a los que Fauci y la señora Roberts aluden delicadamente como países en desarrollo, en realidad, y bien mirados, no están en desarrollo, son un embrollo. No se están desarrollando, no están evolucionando, no están prosperando, al contrario, están involucionando. Casi todos esos países del tercer mundo no están en desarrollo, van para atrás, como el cangrejo. Entonces ahí donde no hay una robusta salud pública y donde no hay beneficio de desempleo, el coronavirus puede hacer mucho daño y ya lo está haciendo, ¿no? Bueno, por lo visto Trump y Bolsonaro, el presidente de Brasil, tienen algo en común, y es que están locos por la hidrocloroquina. Parece que la toman, desoyendo los consejos médicos, se automedican y dicen que les cae bomba. Si algo une hoy a Donald Trump y Jair Bolsonaro es la fe absoluta en la cloroquina y la hidroxicloroquina. Desde marzo, estos fármacos antipalúdicos han sonado como antídotos contra el actual coronavirus, pero sin tener garantías, ambos líderes han validado su uso hasta el punto de tomarlos. Hidroxicloroquina es lo que Trump asegura estar consumiendo desde hace 2 semanas, argumentando que siente curiosidad por sus efectos, pese a tener 0 síntomas. No hace daño a las personas. Ha estado en el mercado durante 60, 65 años para la malaria, el lupus. Creo que te da un nivel adicional de seguridad. Pueden preguntar, muchos médicos están a su favor. Muchos, no todos. Algunos médicos desaconsejan usar la hidrocloroquina porque dicen que provoca arritmia cardíaca, o sea que acelera los latidos del corazón y provoca espasmos o hipos. Y entonces ahí hay un peligro cierto. Pero Trump aparentemente no está en ese segmento de los afectados por la hidrocloroquina, y Bolsonaro no sabemos si la está tomando. Él dice que ha comprado un montón para él, para su mamá. No me queda claro si la está tomando también. Pero a juzgar por la arritmia de sus palabras, seguro que sí. Bolsonaro no solo afirma que ha guardado una caja de cloroquina para su madre, sino que ha aumentado su producción y quiere aplicarlo en protocolo para todos los pacientes de Brasil. Aun cuando en entrevista al diario Folha de Sao Paulo su exministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, admite que su eficacia no solo es débil, sino conflictiva. A un 33% de los enfermos se les presentó arritmia, uno de los efectos por los que aún no se ha respaldado su receta. Bueno, y luego Bolsonaro, que a veces en sus apariciones públicas tiene muy mal gusto, porque en Brasil hay casi 19.000 muertos por coronavirus. Están muriendo 2.100 cada día. Ya es el tercer país del mundo con más casos de coronavirus. Están a punto de llegar a la oprobiosa cifra de 300.000 casos confirmados. Sin confirmar será 1,5 millones, ¿no? Bueno, en ese contexto aparece Bolsonaro con un buzo deportivo, como se vestía Fidel Castro, y está muerto de la risa, se desgañita de la risa, se retuerce de risa, hablando de la hidrocloroquina y tal, y parece insensible a los sufrimientos de la población. Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma tubaína. Agora a solução final, presidente, é uma vacina, né? Você está vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Es decir, que convierten esto en un asunto de risa, de chacota, de chirigota, y no es un asunto risible. Es un asunto grave de salud pública, es una pandemia, es una catástrofe humanitaria, y no estoy exagerando, ¿no? Entonces uno le pediría a Bolsonaro un poquito más de seriedad. Y si quiere reírse del tema, que lo haga muy en privado, ¿no? Pero frente a las cámaras me parece a mí que es inapropiado. El presidente Trump le ha mandado una carta que yo suscribo plenamente a los burócratas comunistas o excomunistas de la OMS, diciéndoles que está considerando renunciar a esa organización, Estados Unidos, no él a título personal, y sobre todo dejar de financiarla.
Esta fue la polémica carta que Donald Trump envió al director general de la Organización Mundial de la Salud y que publicó en Twitter. En ella, el presidente de Estados Unidos amenaza con renunciar a la OMS y anular de manera permanente su contribución económica. Si la Organización Mundial de la Salud no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos de Estados Unidos a la OMS sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización. Europa, en cambio, se solidariza con el etíope, con Tedros Adhanom, comunista de toda la vida, y con sus burócratas incompetentes. Un ultimátum que este martes tuvo diferentes reacciones. La Unión Europea respaldó a la OMS y sus esfuerzos multilaterales para combatir el coronavirus. Este es el momento de la solidaridad, no es el momento de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral. En su carta de 4 páginas, Trump también asegura que la organización intentó defender a China cuando se supo de los primeros casos de COVID-19 en ese país. Acusa a la OMS de ocultar informes sobre la aparición del virus que, según él, se remontan a diciembre. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China. Pero la OMS, esto ha recordado hoy Christoph en el New York Times, se equivoca sistemáticamente. Allá por 2003, cuando surgió, también desde la China, el virus SARS, la OMS dijo que regresaría con ferocidad en el otoño y desapareció, se extinguió. Allá por 2009, cuando surgió el virus H1N1, la OMS dijo que iba a provocar cuantiosas muertes globalmente y que iba a ser un león. Y Christoph apunta que esa enfermedad fue solamente un gatito. O sea que en ciertos casos exagera para mal la OMS y en otros casos subestima o menoscaba la gravedad de la enfermedad, como ahora, cuando tenía que decirnos esto es una pandemia en enero y nos lo dijo en marzo. Debido a esto, la tensión ha escalado entre China y Estados Unidos, las relaciones están muy avinagradas. El secretario Pompeo hoy ha dicho que el régimen chino es brutal y autoritario, palabras duras, mucho más duras de las habituales, y la China, por supuesto, responde y dice que Estados Unidos está haciendo política barata, culpando de todo a la China. La tensión crece entre Washington y Beijing. El portavoz de Relaciones Exteriores de China respondió con dureza este martes. Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo y Estados Unidos han elegido el objetivo equivocado. En su asamblea general realizada este martes, el director general de la OMS se negó a comentar la amenaza de Trump. Yo no creo que sea un error de cálculo de Trump, al contrario, yo creo que a Trump le conviene. Si quiere ganar la reelección en noviembre 3, Trump tiene que irse a la guerra, retóricamente, ¿no?, contra la China y contra los comunistas de la OMS. Tiene que hacerlo. De hecho, Trump ya se había puesto bravo contra la China en la guerra comercial, ¿no es cierto? Ya Trump había dicho, los chinos hace 30 años vienen estafándonos, vienen progresando a nuestras expensas. Es hora de emparejar las cosas. Y ahora la China le regala al mundo libre un virus pernicioso, horrendo, una plaga, y Trump dice que la China pudo evitar que esa plaga saliera de sus fronteras. No dice que China estimuló que saliera, que fue un acto deliberado, pero sí dice que China fue negligente, por lo menos, ¿no?, y que pudo haber evitado, contenido el virus dentro de sus fronteras. Sur Corea, los estudiantes regresan a clases. Téngase en cuenta que cuando algún charlatán, sobre todo de izquierdas, nos dice que
la única manera de derrotar al coronavirus es acuarentenando a la población durante meses, eso es mentira. Porque en Corea del Sur no ocurrió, y en Taiwán tampoco, y en Suecia menos. Y sin ir más lejos, en Uruguay, país que tiene solo 20 muertos por coronavirus, en ningún momento el presidente Lacalle ordenó a la población encerrarse en sus casas forzosamente. O sea que sí hay maneras de, respetando la libertad, preservando los negocios abiertos, darle cara inteligentemente al coronavirus. Cientos de miles de estudiantes del último año de secundaria en Corea del Sur pasaron controles de temperatura corporal y se desinfectaron las manos antes de entrar a las aulas el miércoles tras semanas de cierre por el coronavirus. El nuevo año escolar debía comenzar a principios de marzo, pero se demoró varias veces. Alrededor de 5,4 millones de estudiantes han estado tomando clases online en este tiempo. Los estudiantes que se preparan para el examen de ingreso a la universidad de noviembre no regresaron a las aulas el 13 de mayo como previsto porque un nuevo grupo de infecciones golpeó la capital surcoreana. Publicidad y regresamos enseguida con un audio que compromete al Doberman del chavismo, Mario Silva, con unas declaraciones cantinflescas del presidente argentino comparando a su país con Suecia y con unas declaraciones verdaderamente desvergonzadas, insolentes del dictador venezolano Maduro, culpando al Perú de los casos que hay en coronavirus en Venezuela. Regresamos con todo eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo desde Miami para todo el mundo. Más adelante les voy a presentar el testimonio de varios hijos no reconocidos de personalidades famosas. 5, 6 hijos no reconocidos de personalidades famosas. Me he quedado verdaderamente triste y confundido, ¿no? Porque algunas de esas personalidades, futbolistas, cantantes, eran, al menos para mí, insospechables de esa canallada, la de negar a un hijo biológico, ¿no? Bueno, un canalla profesional, un canalla ya sin cura ni remedio, es el Doberman mediático del chavismo, Mario Silva. Sujeto repugnante si los hay, ¿no? Venenoso, bilioso, con un programa de televisión donde difama a los opositores de la dictadura a la que sirve mercenariamente, la dictadura de Maduro y Cabello. A este Doberman del chavismo lo han grabado hablando con otro canalla, jactándose ambos de haber desenchufado literalmente la señal de CNN en español para toda Venezuela hace 3 años. Ellos cuentan cómo entraron a un determinado control maestro y a las bravas desenchufaron la señal de CNN. Ahora han hecho lo propio con DirecTV. Esto obligó a una operación, y bueno, lo digo por acá, todas las cosas se van a ir sabiendo, que encabecé yo mismo, aprobada por el presidente Tarek El Aissami, el ministro Reverol, y en contacto con Mario Silva, y nos metimos en la sede de DirecTV. Fuimos al máster y demostramos que físicamente se podía sacar CNN y no había que esperar que sea Atlanta, que sea allá y que más acá. Lo sacamos los otros 2 canales, eso fue en el transcurso de la tarde, más o menos 2:30, 3 de la tarde, 19 de abril 2017. Finalmente, después, bueno, y tuvimos incluso que persuadir y someter a los vigilantes para entrar, y el presidente de DirecTV se escondió esperando que se consumara la violencia. O sea, estos perros rabiosos del chavismo, estos perros de presa, se meten a un determinado control maestro y arrancan la señal de un canal o de otro, ¿no? Así se juega la libertad de prensa y de expresión en Venezuela. Es increíble, ¿no? Y esto dicho por ellos mismos, ¿no? Jactándose o alardeando de esas barbaridades. Otra barbaridad que me ha dejado a mí hoy verdaderamente demudado es la siguiente. En Bolivia se supone que hay un gobierno interino de transición, todos nos alegramos mucho, cuando en octubre pasado cayó el dictador Evo Morales.
Ahora ese gobierno interino, aprovechando la crisis de coronavirus, ha dicho, bueno, nos quedamos un tiempito más y por lo visto no tiene ningún apuro en convocar a elección. Les ha gustado el poder, ¿no? ¿Quién podría criticarlos? Y el ministro de Salud de Bolivia o el ministro de Sanidad ordena una compra de respiradores, de ventiladores mecánicos, supongo, ¿no? Para asistir a los pacientes de coronavirus que ya no pueden respirar por sí mismos. Y este ministro no tiene mejor idea que cobrar un sobreprecio de 3 veces para ganarse un dinerillo en esa operación ignoble. Ha sido denunciado. Ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navaja, por irregularidades en la compra de 170 respiradores con sobreprecio a una empresa española. Esto sucedió alrededor del mediodía, esto tiene apenas 2 o 3 horas la noticia, y el carácter de la detención, lo que dicen hasta el momento, que es una aprehensión mientras tratan de averiguar qué es lo que está pasando con una compra de respiradores, insisto, a una empresa española, una empresa que se llama GPA Innova, que según la prensa boliviana y distintas investigaciones periodísticas habían determinado que el costo de cada uno de esos respiradores era de $7.194 y Bolivia lo pagó $28.000 cada uno, es decir, prácticamente 4 veces más. Lo que costaba 7.000 pagaron 28.000, es decir que se estaban robando $21.000 por cada respirador. ¿Puede la gente ser tan abyecta, tan ruin? ¿Puede la gente robar en tiempos de coronavirus? Por lo visto sí, por lo visto puede. ¿Este es un gobierno, el de Bolivia, de izquierda chavista? No, creo que no. El gobierno de izquierda chavista era el de Evo Morales. Este se supone que es un gobierno de derechas. Por lo visto, cuando la derecha llega al poder, a veces, o a menudo, también roba. O sea que los ladrones están por todas partes. Y hay que recelar por eso de todos los políticos, cualquiera sea su orilla ideológica o su camiseta, ¿no? El presidente argentino Alberto Fernández, peronista, ujiero amanuense de la viuda Cristina Fernández, una mujer que en mi opinión debería estar presa, porque ella y su marido encabezaron una vasta red de corrupción y latrocinio. Fernández decía, el de los bigoticos pintorescos de mariachi desempleado, compara a la Argentina con Suecia. En plan, por supuesto, ganador, ¿no? O como se diría en argentino coloquial, canchero. Como Suecia tiene más casos de coronavirus que Argentina, 31.500 tiene Suecia, 9.200 tiene Argentina, o sea, Suecia más que triplica los casos de coronavirus de Argentina. Como Suecia tiene más víctimas o más muertos por coronavirus que la Argentina, Suecia tiene a día de hoy 3.800, Argentina 403. Entonces Alberto Fernández salta alegremente o atropelladamente a la conclusión de que el modelo sueco, un modelo liberal, de respeto a la libertad individual, a la responsabilidad de cada ciudadano en saber cuidar juiciosamente su propia salud, un modelo que no cerró la economía ni encarceló en sus casas a la población, porque en Suecia los restaurantes y las escuelas y los gimnasios y los bares y hasta los prostíbulos han continuado abiertos. Fernández, el presidente argentino, dice, por algo le dicen no Alberto sino Alberto Fernández, que Suecia demuestra que si no cierras la economía ni encierras a la población, como ha hecho la Argentina, el modelo autoritario chino, como han hecho la mayor parte de los países de América Latina, al final el daño económico, dice Fernández, es igual. Es decir que la recesión, el desempleo, la pérdida del salario real, todas las calamidades económicas que han asolado a los países, que han encerrado a su población y cerrado la economía, Fernández dice que son calamidades que en grado parejo, semejante, análogo,
han abatido también a Suecia. No está dicho que el que no fue severo con estos cuidados y no fue estricto con estos cuidados y dejó que la economía siga funcionando, le haya ido mejor en la economía. Yo el otro día puse el ejemplo sueco, no para abrir juicios sobre Suecia. Si hay países cuyo funcionamiento admiro, son los países escandinavos, incluyendo a Suecia. Solo quise decir que Suecia, que fue más flexible en el tema de cuarentena, tiene los mismos resultados económicos que aquellos países que hicieron la cuarentena. Porque el problema no es nuestro, el problema es del mundo. Y esto es lo que hay que entender. No es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China. Es un problema global. Pero es una ligereza, es una frivolidad y, si me apuran, es una falsedad decir lo que ha dicho Alberto Fernández, el presidente argentino. Y es que la economía sueca ha sufrido igual que, por ejemplo, no la voy a comparar ahora con Argentina, porque Argentina es un país pobre del tercer mundo, aunque a veces los argentinos no se resignen a ello, pero voy a comparar a Suecia con Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay, según Paul Krugman, el Nobel de Economía, no 14,7% de desempleo, sino 19% de desempleo. 19%. Más de 36 millones de desempleados desde que comenzó el coronavirus. Y con cuarentenas más o menos erráticas. Pero la economía cerró y todavía está cerrada en algunos estados. Suecia no tiene esos niveles de desempleo, señor Fernández, en modo alguno. En Suecia ha habido un mínimo marginal de desempleo, nada comparable con el desempleo de los países pobres de América Latina, incluyendo a la Argentina. En Suecia, lo mismo que en Noruega o en Dinamarca, además el Estado ha pagado una parte sustancial, 70% en promedio, de lo que percibían los empleados de la empresa privada, para que ellos continuasen recibiendo sus ingresos, sus estipendios. Pero hay otra cosa que no dice Fernández, que es fundamental si compara la Argentina con Suecia. En la Argentina, el que decide la política de salud pública respecto del coronavirus es ese mismo señor, Alberto Fernández. Él consulta con expertos, supongo, también consulta con su tropa, supongo, sobre todo consulta con su jefa, la señora Fernández, viuda de Kirchner, y luego decide, vamos con la cuarentena y estas son las reglas draconianas de la cuarentena. Él manda, él decide. En Suecia, señor Fernández, quizá usted no lo sabe, pero no es así. Y léase un artículo hoy en el Wall Street Journal escrito por dos juristas suecos que explican cómo la Constitución sueca dice que en un caso como este de salud pública, la Agencia Sueca de Salud Pública no depende ni consulta con el Ejecutivo, o sea, con el Primer Ministro, ni con el Legislativo, o sea, con el Congreso, ni menos con el Rey. O sea, el jefe de la Agencia Pública Sueca, de Salud Pública Sueca, decide con la misma independencia que el Banco Central, opera con absoluta independencia del gobierno. Y deciden solo los médicos, los expertos, los científicos, en este caso liderados por el epidemiólogo Anders Tegnell. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental la diferencia. En la Argentina, como en casi todos los países de América Latina, quien decide es un político, que a menudo hace un cálculo político cuando hay una crisis grave de salud pública. Hace un cálculo político. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo baja o cómo sube mi índice de aprobación? ¿Cómo me puede afectar esto y lo otro a mi imagen? Entonces decide el político. Usted decide en Argentina, señor Fernández. En Suecia no. En Suecia no decide el Congreso, no decide el Rey, no decide el Primer Ministro. Decide el señor Anders Tegnell. Y los suecos le creen a él. Pero el señor Alberto Fernández quiere hacerles creer a los argentinos que lo peor ya pasó y que todo el mundo es igual, y no.
Porque yo me atrevo a pensar que lo peor ya pasó en Suecia, donde más del 40% de los habitantes, por lo menos de Estocolmo, y esto está demostrado, ya son inmunes. Ya se enfermaron y ya se recuperaron y ya no pueden contagiarse de nuevo, ni transmitir la enfermedad, ni propagarla o reproducirla. Es decir, que se está obteniendo la inmunidad del rebaño o de la manada, que era el propósito ulterior, la meta que se propuso el jefe de la Agencia de Salud Pública. Entonces, los que están de vuelta son los suecos. Cuando nosotros, los países asustados y acuarentenados de la América Latina pobre, recién nos vamos a asomar al mundo después del time out, de la cuarentena, y ahí va a venir, me temo, señor Fernández, me temo lo peor. Ahora, si vamos a tener todos ese resultado económico, ¿qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente y la salud de la gente. Y es eso lo que hemos hecho, y es eso lo que vamos a seguir haciendo. No porque, como algún tonto repite, nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que debemos hacer. Porque a nosotros nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina. Entonces no debemos dudar de lo que hemos hecho. No debemos preguntarnos si hicimos bien, porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Miren los resultados. No fue la acción de un gobierno, fue la acción de toda una sociedad. Es tremendo cuando dice no debemos preguntarnos si lo que hicimos está bien. Al contrario, debemos preguntarnos si lo que se hizo está bien o si se podría hacer mejor. Es decir, hay que cuestionar al gobierno, cualquiera que sea, de izquierda, de derecha. Hay que cuestionarlo, hay que dudar, hay que repensar, hay que comparar. Entonces Fernández dice, no, hemos hecho todo perfecto, como Trump. No hay que dudar, no hay que cuestionar, no hay que repreguntarnos nada. Estamos todos juntos en esto, estamos todos juntos navegando en el mismo barco. Y dice, a nosotros nos preocupa la salud, y a los suecos no les preocupa la salud. ¿Usted cree, señor Fernández, que los suecos, la Agencia de Salud Pública, que es independiente, completamente autónoma, y que está dirigida, liderada solo por científicos, ellos deciden, ellos no están pensando en la salud pública de los suecos? Sí, han muerto más de 3.000, claro, pero ya casi han inmunizado a Estocolmo. De manera que, de nuevo, es una ligereza o una frivolidad que usted sugiera que el daño económico en Suecia es equivalente o comparable a la Argentina, y que ese otro modelo liberal, flexible, lo llamó usted, descuida la salud de la población. Al contrario. Lo que ocurre es que ese modelo confía en que el ciudadano va a saber cuidarse. Es un modelo que deposita o cifra la confianza en el individuo. Este otro modelo que postula Fernández, el argentino, es el modelo autoritario chino. Ese modelo descree del individuo y confía en el Estado. Es el modelo estatista intervencionista. El Estado es tu enfermero, es tu nodriza y es el portero de tu edificio y encierra la puerta de tu casa para que te cuide la salud. Ese es el modelo autoritario de Alberto Fernández. Yo prefiero el sueco, ciertamente. Vamos a la publicidad y regresamos después de la pausa con el dictador venezolano Maduro culpando al Perú de haber enviado el coronavirus a Venezuela. Esto es increíble. Bienvenidos de vuelta al programa Coronavirus, Venezuela y Perú. El dictador venezolano Maduro se ha permitido la desvergüenza de decir que la mayor parte de los casos de coronavirus que se registran en Venezuela han llegado desde el Perú. Nicolás Maduro anunció que el 40% de los nuevos casos de coronavirus registrados en los últimos días en Venezuela provienen de Perú. Nos trajimos un vuelo de Perú, vuelta a la patria. Y hasta el día de hoy, el 40% de los compatriotas que vinieron en el vuelo
vinieron contagiados, hasta ahora el 40. Las cifras oficiales de infectados por la COVID-19 en el país bolivariano ascienden a 618. Y según el régimen chavista, el 80% de los nuevos contagios son importados. Pero por supuesto el régimen de Caracas está mintiendo respecto de los muertos del coronavirus. O sea, ellos son expertos en manipular las estadísticas y en hacer fraudes, tanto en elecciones como ahora en contar las fatalidades, ¿no? Pero es un cinismo repugnante el de Maduro, que culpa al Perú de que haya coronavirus en su país. Asimismo, durante su mensaje a la nación, Maduro reveló que unos 50 migrantes venezolanos que esperaban abandonar Perú para regresar a su país no pudieron concretar la repatriación por haber dado positivo al coronavirus. En Perú hubo 50 compatriotas, eso no lo hemos dicho. Hubo 50 compatriotas que no pudieron montarse en el avión porque no pasaron la prueba del coronavirus. El líder chavista no dio detalles sobre la situación en la que quedaron sus compatriotas en Perú. En una provincia peruana, y esta nota no tiene desperdicio, un alcalde estaba tan ebrio que cuando la policía fue a arrestarlo, se metió en un ataúd y simuló estar muerto. Y es que a quien vemos dentro de un féretro sin tapar no es más ni menos que el mismo alcalde del distrito de Tantará, en la provincia de Castrovirreina, en la región Huancavelica. Jaime Rolando Urbina Torres es el nombre del burgomaestre que fue sorprendido por agentes policiales bebiendo licor junto a unos amigos en plena inmovilización social obligatoria. La autoridad edil trató de engañar a los agentes metiéndose al ataúd, haciéndoles creer que había fallecido víctima de la COVID-19. Una acción que sus amigos replicaron. Así fue como los encontraron, rígidos, conteniendo la respiración y la risa, sosteniendo el celular en todo momento. Bueno, con el celular, por supuesto, con el celular. Tremendos personajes. El presidente del Congreso peruano, ustedes recordarán que el presidente Vizcarra cerró un congreso legítimo el año pasado, un congreso que no debió cerrar. Por supuesto era un congreso imperfecto y hasta impresentable, pero el nuevo congreso que se eligió el pasado mes de enero probablemente es aún más imperfecto e impresentable, ¿no? El presidente de este nuevo congreso critica al presidente de la República, señor Vizcarra. Somos conscientes los peruanos, el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación. No exagera este señor, Vizcarra ha fracasado en controlar la pandemia. Su modelo autoritario no ha funcionado. Al contrario, ha provocado grandes aglomeraciones entre la población más vulnerable, ¿no? Casos confirmados en Perú son ya 104.000 y pico. Muertos por coronavirus superan los 3.000. Perú es el país número 12 en la tabla mundial de 194 países. 12 después de la India, con más casos confirmados de coronavirus. De ayer a hoy hay más de 4.500 nuevos casos confirmados, de ayer a hoy hay 110 muertos por coronavirus. Son cifras que resultan irrebatibles, hablan por sí solas, ¿no? Por eso la televisión chilena informa del caos, del colapso, del fracaso de la salud pública en el Perú para mitigar o aplacar el avance insidioso del virus. Espinosa, un chileno que vive junto a su familia hace 15 años en Perú, país donde la situación se agrava día a día y donde en las últimas 24 horas se registraron más de 4.500 nuevos contagios. Ha colapsado nuestro sistema de salud, se atienden a más de 300 personas diarias y el personal de salud, tanto médicos como enfermeras y técnicos en general, está diezmado. Con casi 100.000 contagios, este es el segundo país de Sudamérica con más casos después de Brasil. Incluso médicos intensivistas denunciaron que han llegado al dilema ético de seleccionar entre los pacientes graves. No estamos indicando de que el adulto mayor no deba ingresar a cuidados intensivos, sino hay recomendaciones internacionales que lo indican.
El presidente peruano habla de los niños menores de 14 años y de cómo o en qué circunstancias pueden, acompañados de adultos, salir a la calle. De nuevo se enreda y hace todo un entuerto, un galimatías, y ya no queda claro exactamente bajo qué circunstancias pueden los niños salir a la calle. Y los niños se quedan por más de 60 días dentro de la casa. Hay gente que reclama. Si se les permite salir, hay gente que lo observa. Entonces tenemos que ser muy responsables. Y eso tratamos de hacer en cada una de las decisiones que tomamos. La salida de los niños menores de 14 años está en permanente evaluación. Según el alto y bajo riesgo de contagio en cada distrito, se irán tomando las medidas desde el gobierno central. Finalmente la decisión corresponde a los padres. Se da la posibilidad, en algunos casos puede que sea necesario esta salida, puede que no, a través de los niños, como las personas, somos diferentes, algunos requieren salir, otros no. ¿Usted lo entendió? Porque yo no lo entendí. O sea que él dice que puede que sí, que puede que no, que depende del papá, pero que depende del niño, que cada caso es singular. Lo cierto, señor Vizcarra, es que desde el 15 de marzo, y estamos a 20 de mayo, o sea, hace 2 meses y 5 días, la población peruana no solo está cuarentenada por orden suya, y usted es solamente un político, ¿no? Usted no es un médico ni un científico. O sea, en el Perú no es como en Suecia, que la política contra el coronavirus la dirigen y la ordenan los científicos. No, en el Perú la dirige y la ordena usted, que es tan solo un político, ¿no? Y si me apura, un político de segunda categoría, de segunda división, ¿no? Que es presidente por un evento rocambolesco, ¿no? Por un golpe de fortuna. Pero en el Perú usted tiene a la gente encerrada hace más de 2 meses y con toque de queda, ¿no? Con toque de queda. Si el toque de queda, que en Ecuador comenzaba a las 2 de la tarde y en Perú a las 4, después a las 6 o a las 8, funcionara, Perú no tendría 104.000 casos de coronavirus y Ecuador no tendría 34.000. Porque en países que no han aplicado ni cuarentena ni toque de queda, como Corea del Sur, Taiwán, Suecia o Uruguay, porque me dicen, no, pero ¿cómo puedes comparar el Perú con Suecia o con Corea del Sur? Bueno, Uruguay. En Uruguay no ha habido cuarentena, no ha habido toque de queda. Y hay solamente 20 muertos por coronavirus, señor Vizcarra. Entonces, lea, infórmese y confíe en los científicos. No haga política estatista, autoritaria, intervencionista. Que decidan los padres. No decida usted por cada niño, que decidan los padres de los niños. Entonces luego arbitrariamente, y yo creo que sin consultar tan siquiera a los científicos, Vizcarra, el presidente peruano, decide que no habrá clases escolares ni universitarias hasta que se encuentre la vacuna. El dictado de clases para los alumnos en los colegios, para los alumnos en la universidad, ya no van a ser presenciales por varios meses, hasta que no tengamos un tratamiento confirmado o una vacuna. Vamos por varios meses. Hoy, señor Vizcarra, supongo que usted no lee ese periódico, pero yo le cuento. En el New York Times, Nicholas Kristof, que con toda seguridad sabe del coronavirus mucho más que usted y que yo, dice que conviene reabrir cautelosamente ciertas escuelas, ciertos colegios. Hay suficiente evidencia práctica, dice Kristof, basada en la experiencia de Dinamarca, Australia y Taiwán, de que los colegios abiertos no añaden demasiado riesgo a los niños. Entre tanto, el costo de mantener a los colegios cerrados, especialmente para los niños de familias pobres y de padres trabajadores, es enorme. Bueno, o sea que este úcase del presidente peruano es como mínimo cuestionable o debatible, ¿no? Luego él decía que al final cada padre decide si quiere o no salir con su hijo menor de 14 años. Pero en el norte del Perú un padre sale a pasear con su bebé pensando que no está quebrantando la ley y la policía lo rodea como si fuera un criminal. Tras 2 meses de encierro, este padre se preparaba para pasear con su bebé en la Plaza de Armas de Tumbes.
Sin embargo, desconocía que a última hora el gobierno había incluido esta ciudad norteña en la lista negra por su alta cifra de contagios por COVID-19. No han dicho que el 18 puede salir. El 18 no puede salir. Inicialmente no sé. ¿Y cuándo han dicho que no? La policía lo intervino y le pidió que se retire, pero esto exaltó aún más a este hombre, quien lanzó insultos a los agentes. Bueno, está mal que el señor insulte a la policía siempre hay que respetarla. Pero cuando la policía abusa de su autoridad, cuando humilla y escarmienta a un ciudadano de bien que está paseando a su hijito, la verdad es que no sirve al propósito que debe cumplir, que es proteger a la gente de bien de los delincuentes. Este no es un delincuente, este es un papá responsable que está paseando a su hijito. Se mete la policía, o sea, se mete el gobierno. De nuevo, el modelo autoritario, intervencionista. El presidente peruano decide quién puede salir a pasear a su hijo o no. Es un disparate eso, ¿no? Ya lleva 2 meses abusando de su autoridad. Peruanos rezan para ganarle al coronavirus. Algunos de rodillas, otros de pie, se colocaron en un círculo para elevar sus oraciones, y es que así está la situación, en verdad ya están apelando incluso a la fe para poder batallar contra el virus en los hospitales que se encuentran prácticamente colapsados. En tanto, al interior del hospital, otro grupo de médicos realizó una protesta para exigir a las autoridades que se les entreguen equipos de protección para protegerse de la COVID-19, para poder atender además a los pacientes. Preocupante, preocupante. Vuelvo a la frase de Thomas Friedman, ¿no? No se debe retar a duelo a la madre naturaleza, no conviene retarla o desafiarla. Ella ha ganado todos los duelos hace 4.5 billones de años. Este es otro duelo, ¿no? El duelo de la fe religiosa, ¿no? Yo le voy a ganar al coronavirus rezando. Me temo que a la madre naturaleza no le podemos ganar rezando, porque es física, es química y es biología. Y las plegarias no penetran en el territorio de la ciencia. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Respeto mucho la fe religiosa. Castigan en Perú a personas que estaban tomando licor y las obligan a practicar ejercicios físicos. Han intervenido a varias personas que no estaban cumpliendo el toque de queda. Todos los detenidos fueron obligados a realizar actividad física, como están viendo ahí, ranas, planchas, ¿no? Por el incumplimiento de la norma que establece que hay que quedarse en nuestros domicilios pasadas las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Había incluso un grupo que estaba reunido alrededor de un mototaxi bebiendo licor, ¿no? En otros sectores fueron sorprendidos jugando fulbito durante la noche, evidentemente también violando las disposiciones o simplemente deambulando por las calles sin respetar la cuarentena. Bueno, es curioso cómo la policía, para castigar a los infractores, asocia el ejercicio físico con una penalidad, ¿no? Con un castigo severo, ¿no? Y en realidad no tendría que verse así, porque el ejercicio físico puede resultar placentero, desde luego si uno lo hace libremente, ¿no? Para terminar este segmento, un taxista, mototaxista para ser más exacto, colapsa y fallece en la puerta de su casa. Se sospecha que es víctima del coronavirus. Un mototaxista de 38 años perdió la vida en la puerta de su vivienda, presuntamente víctima de la COVID-19. Él había resultado simplemente sospechoso de tener el virus, pero luego de regresar de trabajar, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Rápidamente sus familiares llamaron a los equipos de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El equipo humanitario de recojos de cadáveres simplemente llegó hasta los exteriores de la vivienda de este hombre para embalsamar el cadáver, meterlo dentro de la bolsa, como exige el protocolo, y un ataúd para poder trasladarlo.
Que descanse en paz. Bueno, hoy está cumpliendo años en Lima Diego Ricketts Ruiz Rosas. Cumple 17 años. Le mando un gran abrazo, lo conozco desde muy chiquito. A él y a su mamá, a Jimena. Un gran abrazo a Diego Ricketts y a Jimena Ruiz Rosas. Gracias a mis queridos espectadores peruanos que nos han acompañado hoy. Los invito a reencontrarnos mañana. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Y aquí vamos a la publicidad y regresamos luego con los hijos no reconocidos de algunos famosos, que tal vez usted no estaba al tanto. Yo por lo menos no estaba al tanto. Yo recordaba, por ejemplo, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, ¿no? Pero luego el testimonio desgarrador de varios hijos no reconocidos en solidaridad con ese muchacho que está demandando en las cortes, en los tribunales de Valencia, a Julio Iglesias. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo desde Miami para todo el mundo. Bueno, a continuación, el testimonio conmovedor de varios hijos no reconocidos de grandes personalidades, grandes celebridades. Yo no conocía ninguno de estos casos y en todos ellos me he entristecido, más que encolerizado, me he apenado, porque siempre he pensado que un padre que niega a su hijo biológico, no solo por supuesto le hace una afrenta, le provoca un daño, ¿no? Lo humilla, pero sobre todo se hace una afrenta a sí mismo, ¿no? Hay que ser muy infeliz o muy desdichado para negarse al amor de tu propio hijo, ¿no? Veamos. Buenas, mi nombre es Erika Dordosario Neves y soy una de las hijas biológicas de Samuel Eto'o. En la actualidad, Fernando Osuna lleva mi caso junto con otros en los que se pretende demostrar la paternidad de los demandados. Y estoy grabando este vídeo para mostrar mi apoyo a todas las personas que se encuentren en una situación similar a la mía y en especial a Javier Sánchez Santos, que se encuentra en el último tramo de este procedimiento y que estoy segura de que ganará la batalla. Hola, muy buenas desde Barcelona. Soy Alexis Ledgar, el hijo no reconocido oficialmente de Edmundo Roset. Desde aquí quiero enviar un gran apoyo a todos los que estamos con Fernando Osuna por los mismos casos, sobre todo a Javier, hijo de Julio Iglesias, y darle el máximo apoyo, que todo saldrá bien, que nos tendremos lo que nos merecemos, y mucha fuerza, y sobre todo que tenemos el mejor abogado, Fernando Osuna, y desde aquí Barcelona muchos abrazos y mucho ánimo. Hola, buenas tardes. Soy Francisca España Núñez, la hija de Francisco Gento López. Estoy pidiendo la paternidad, igual que muchos otros niños, y entonces necesito de que se apoye a Javier Sánchez, que es hijo de Julio Iglesias. Tiene muchas pruebas, tiene muchas cosas hechas ya y no lo siguen dando por válido, lo cual no es justo, igual que para mí y para otros. Hola, buenas, mi nombre es José Daniel, el hijo ya reconocido del cantante Carlos Baute. Quiero enviarle un mensaje a todas las personas que estamos luchando por nuestros derechos de la mano del abogado Fernando Osuna. Especialmente quiero enviarle un mensaje a Javier Sánchez, hijo no reconocido del cantante Julio Iglesias. Mucho ánimo, mucha fuerza. Hola, buenas tardes. Soy Sofía Benítez Cubero. Mi padre era José Benítez Cubero Gañete de Beca y estamos luchando por una cosa que nos pertenece. Javier, te lo digo, sé quién eres, no te conozco personalmente, pero sé que eres hijo de Julio Iglesias y estamos luchando por una cosa que nos pertenece, así que para adelante. Bueno, yo también le expreso la solidaridad que corresponde a este muchacho, a Javier, que está litigando hace muchos años con el mítico cantante Julio Iglesias para tratar de demostrar lo que seguramente es verdad. No tendrían él y su madre que inventarse esto, y es que Julio Iglesias es el papá de este muchacho. Yo la verdad no entiendo.
a un cantante millonario, a un futbolista millonario, a una celebridad millonaria. No entiendo por qué sucumben a la espantosa mezquindad, a la miseria más abyecta de negar a tu propio hijo biológico, cuando es tan simple hacerse una prueba genética y si te dicen que es tu hijo, lo abrazas y le das todo tu amor y además si tienes tanto dinero, bueno, lo ayudas en la vida, que salga adelante, ¿no? Ser padre es una felicidad grandísima, inestimable. Y entonces renunciar a ella para además humillar a un hijo propio, biológico, es algo muy miserable, ¿no? Muy miserable, muy ruin, muy canallesco, ¿no? Tener la cara tan dura para decirle, no, tú no eres mi hijo y no me hago la prueba genética y contrato abogados carísimos y te voy a arrastrar por todos los tribunales y te voy a doblegar, te voy a doblegar. O sea que sobre la injuria y la humillación de negarle el cariño, llueve el agravio, dolorosísimo me imagino, de arrastrarlos por los tribunales, ¿no? Como si fueran difamadores. Y son solo sus hijos, ¿no? Son solo sus hijos. Bueno, dicho eso, volvemos a lo nuestro, pero eso me tocó el corazón. Yo hace muchos años libré una tremenda batalla contra un político peruano que resultó, por supuesto, un gran fraude, un gran impostor, un gigantesco ladrón. Llegó a ser presidente del Perú, Alejandro Toledo, porque tenía una hija no reconocida, Saraí, con Z, que entonces tenía apenas 14 años y me escribió un correo electrónico y me dijo, yo soy la hija de Toledo, Toledo va a ser presidente del Perú, yo quiero que me des una entrevista, quiero que me entrevistes. Y le invité a mi programa, a ella y a su mamá, y fue una guerra tremenda. Y fabulé o recreé esa historia en una novelita titulada La lluvia del tiempo. La lluvia del tiempo. Pensé titularla La llovizna del tiempo, pero elegí La lluvia del tiempo. Como el tiempo es una lluvia persistente, fina, incesante, que va horadando, va erosionando el carácter moral de ciertos personajes, sobre todo los políticos, acanallándolos, envileciéndolos al punto de desear el poder y no querer a sus propios hijos biológicos. Bueno, hoy en Madrid, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, de derechas liberales, yo a Pablo lo veo con mucha simpatía, creo que va a ser el próximo presidente de gobierno en España. Sánchez, el socialista, ha resultado un fracaso absoluto. Casado defendía las caceroladas, o sea, el ruido metálico de la gente diciéndole a Sánchez, has fracasado, deberías dimitir. El problema no son las caceroladas, que bien que las organizaban ustedes contra el jefe del Estado. Ni tampoco las protestas en Núñez de Balboa, ni en otros tantos barrios donde los ciudadanos tienen el derecho a criticar y el deber de hacerlo en condiciones de seguridad. Su problema está en Aluche y en las colas kilométricas para pedir una bolsa de comida, como sucede en tantas asociaciones y parroquias de España. Sánchez, por supuesto, pone cara de palo o cara de piedra y no se da por aludido y anuncia la, como llaman en España, desescalada. El plan para la transición hacia esa nueva normalidad, el plan de desescalada, es un plan asimétrico, gradual y coordinado. Ahora bien, asimetría no significa desunión ni desorden. Saldremos a distintas velocidades, pero saldremos unidos. No hay salida en el desorden ni tampoco en la división. Pero Casado no se repliega y le recuerda que, a los ojos de la mayoría de españoles, este gobierno, el de Sánchez e Iglesias, ha fracasado. Usted ya es la cara del fracaso de la gestión de esta crisis. Su imagen es la del test falso, la de la mascarilla defectuosa, la de la manifestación temeraria y la de las colas de Aluche. No está a la altura y una vez más lo ha vuestro a demostrar. Cada día más solo, cada día más aislado, más débil y sobre todo cada día sin dar una respuesta eficaz al drama que vive España.
Regresamos después de la pausa con el coronavirus en Europa, en Venezuela, donde por supuesto las cifras están siendo manipuladas de una manera grotesca. En Brasil, hoy han muerto más de 1.100 personas en un solo día por coronavirus en Brasil. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, en Barcelona las playas están llenas. Barcelona vuelve a disfrutar de su playa, aunque hay cierta confusión sobre el cómo, el cuándo y quién puede hacerlo. Tras 2 meses y medio de cierre, el ayuntamiento ha autorizado que se pise la arena para andar o hacer deporte en solitario entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. No está permitido bañarse por recreo ni tomar el sol, aunque un comunicado erróneo previo del ayuntamiento podría explicar estas imágenes. ¿Pero cómo te van a prohibir entrar al mar? Esto es un disparate. En ciertas residencias de ancianos en España ya permiten las visitas, me alegro. La desescalada también tiene efectos visibles en otros lugares menos transitados. Algunas residencias de ancianos, como esta de Bilbao, han comenzado a reabrir poco a poco sus puertas a las visitas de familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad sanitaria. Yolanda llevaba 2 meses y medio sin ver a su madre. Es la pena que no le puedo agarrar o darle un beso, pero bueno. Difícil contener la emoción tras un largo aislamiento del mundo exterior. Mientras la pandemia diezmaba residencias de todo el país, en esta no hubo ni un solo caso de coronavirus entre los ancianos o el personal. Menos mal, menos mal. En Sevilla, un robot te sirve la cerveza. Es el tirador de cerveza más famoso de Sevilla, y eso que no tiene ni una pizca de gracia ni de salero, pero cumple a la perfección con su cometido en los tiempos del coronavirus. El gitano loco, como ha sido bautizado popularmente este robot que sirve cañas en un bar de la capital de Andalucía, atiende puntualmente los pedidos de la clientela, todavía escasa, y es la comidilla de las redes sociales. La relación con el cliente es totalmente aséptica. Entrega la caña en un vaso de plástico y no puede contraer ni transmitir la temida COVID-19. Debido al calor que ya se siente en España, la gente naturalmente ocupa las terrazas de restaurantes y bares. El calor se ha convertido en el mejor aliado de las terrazas, que han retomado su actividad con más ganas que nunca, según aseguran los profesionales de la hostelería. La gente estaba deseando salir a tomarse su cervecita, que nosotros somos de cerveza. Un refrigerio es la nueva normalidad que seguirá manteniéndose a lo largo de esta semana, y es que según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos seguirán poco nubosos o soleados, predominando la estabilidad en la mayor parte del país, llegando incluso a aumentar más las temperaturas. En Andalucía puedes ir a la playa, pero no te puedes quedar más de 4 horas. Qué pesados son los burócratas, ¿no? La Junta de Andalucía ha elaborado un decálogo de recomendaciones para el uso de playas este verano por parte de los ciudadanos, en el que se incluye no estar más de 4 horas por la mañana o por la tarde y que se respeten las distancias, también en el baño, donde se debe intentar no tragar agua. Además, se pide que no se compartan útiles de juego y que se utilicen bolsas para guardar residuos sólidos cerradas adecuadamente y depositadas en papeleras y contenedores para que no generen serio peligro de contagio. En Israel, las playas de Tel Aviv también están llenas. Los amantes del sol y la arena han vuelto a disfrutar este miércoles de las playas de Israel con la desescalada de las restricciones impuestas en el país por el coronavirus. Ha llegado en un ambiente estival en plena ola de calor, para que los ciudadanos puedan volver a bañarse en las aguas de su litoral mediterráneo. En Tel Aviv, muchas personas aprovecharon para darse el primer chapuzón del año, después de que para ellos. Y aunque en esta primera jornada cerró una cierta normalidad, las playas no estaban masificadas y había suficiente espacio para mantener el distanciamiento físico entre grupos. Además, en las playas tampoco había indicaciones relativas al coronavirus, salvo en los baños, desinfectados cada hora, donde sí había señales que marcaban la distancia de seguridad de 2 metros. Grecia se prepara para recibir turistas a partir del 1 de julio. Los hoteles aplicarán, claro, nuevas reglas. En condiciones normales, los hoteles de Grecia habrían empezado a funcionar a mediados de mayo y los primeros huéspedes ya estarían allí. En gran medida, los negocios turísticos tendrían una idea clara de cómo resultaría el verano.
En los últimos años han visto que las llegadas no dejan de aumentar. Este año también había sido muy prometedor en términos de reservas al inicio, pero la crisis del coronavirus cambió radicalmente las reglas del juego. Las estructuras hoteleras estacionales del país permanecen cerradas y tratan de prepararse para recibir a los visitantes, planificando medidas de seguridad adicionales a los anuncios del gobierno. Entre tanto, en Italia se registra un leve repunte en los fallecidos de coronavirus en el día de hoy. Italia se debate entre el repunte de la pandemia y la reapertura de la economía. Datos contradictorios. Aumenta el número de muertes el martes a 162 contra 99 del lunes. Sin embargo, el número de hospitalizaciones continúa disminuyendo. El fin del bloqueo en Italia comenzó el 4 de mayo con la reapertura de la mayoría de las empresas, desde fábricas hasta construcción. La actividad se recupera poco a poco según sectores y zonas. La región del Véneto y Venecia se consideran preparadas para recibir turistas, con un índice de contagio por debajo del 0,4 y sin nuevos pacientes en terapias intensivas. Confusión en Londres por la maraña de reglas burocráticas dictadas por la administración de Boris Johnson respecto del coronavirus. El cambio gradual de las restricciones debidas a la pandemia en Londres está creando cierta confusión entre sus habitantes. Para ser honesto, estoy furioso, muy furioso. No tengo ni idea de lo que está pasando y no creo que nadie la tenga. Este peluquero londinense todavía no sabe si violará alguna regla por el hecho de volver al trabajo. Ha habido una falta de claridad en lo que se debe hacer y siento que el gobierno está presionando a la gente para que decida por sí misma lo que debe y no debe hacer. Boris Johnson, el primer ministro británico, enemigo histórico de toda la vida de las peluquerías. Por cierto, en Italia hay el doble de peluquerías que en el Reino Unido, qué interesante, ¿no? Y hay algunos británicos que, como no se puede cortar el pelo en su país, han viajado a Italia o a Francia, a salones de belleza refinados. Bueno, Boris Johnson promete más pruebas de coronavirus y más rastreos a cargo del ejército de sabuesos. But what I can tell him is that today I am confident that we will have a test and trace operation that will enable us, if all the other conditions are satisfied, and it is entirely provisional, that will enable us to make progress. And I can tell him also that by the 1st of June, already we've recruited 24,000 trackers, and by the 1st of June we will have 25,000. They will be capable of tracking the contacts of 10,000 new cases a day. Con lo bien que me cae Boris, Gran Bretaña es el segundo país del mundo con más fatalidades, ¿no? Estados Unidos son 92.000 cuando comencé el programa y Gran Bretaña 35.000. ¿Quién está tercero? Bueno, todavía Italia con 32.300, pero atención con Brasil que ya está en casi 20.000. ¿eh? Regresamos precisamente con Brasil y con Venezuela después de la pausa. En Carabobo, Venezuela, la gente protesta con toda razón. ¿Cuánto no te cuesta ahorita una vela? O sea, hay ya muchas personas han optado o comprar una vela o ver si comen, o ver si, o sea, ya la situación que se está viviendo en este país ya es demasiado. O sea, la crisis, ya la cuestión psicológica, el encierro, las carencias, la inflación, el tenernos a nosotros confinados dentro de unos hogares sin poder. Muchas personas ya no pueden trabajar, ya no tenemos ingresos. A mí me quitaron mi trabajo. Otras personas describen una noche de terror. Aquí nosotros tuvimos hace 2 noches una noche de terror. Aquí venían, trataban de suministrar de nuevo la carga, trataban de activar el sistema y se ve que se ve que no lo podían, ¿cómo se llama? Estabilizar. Entonces, ¿qué pasa? Conectaban y desconectaban, fluctuaciones, las luces se prendían y se ponían bajitas. Ustedes saben que a veces uno tiene luz, pero donde está el internet, y donde está el internet no tienen la luz. Entonces tú puedes tener luz, no tener internet. Con más de 1.100 muertos por coronavirus, en el día de hoy tan solo continúa avanzando, reproduciéndose aceleradamente el coronavirus en Brasil.
El avance galopante del COVID-19 sumó un nuevo récord en Brasil. El martes, las autoridades reportaron más de 1.000 muertos en un solo día por primera vez desde el inicio de la pandemia. El alto ritmo de contagios ha puesto al sistema de salud al borde del colapso. Estamos perdiendo la batalla contra el virus. Esa es la realidad. El virus en este momento está ganando la guerra. Los servicios funerarios también están siendo llevados al límite. En el cementerio Vila Formosa de Sao Paulo, el más grande de Latinoamérica, el ritmo de trabajo es frenético. Cada día que pasa es más difícil. Es un cuerpo detrás de otro. No paramos. Brasil es ya el tercer país del mundo con más coronavirus, 300.000 casos confirmados, 19.000 fallecidos. Según el último informe divulgado en Brasil, el país registró por primera vez más de 1.000 muertes por coronavirus. En el día se sumaron 1.179 fallecimientos, con lo que ya se suman 17.971. Un récord en medio de una laguna institucional en el Ministerio de Salud. Las cifras en Brasil crecen aceleradamente. Tras ocupar la semana pasada el sexto lugar con más contagios en el mundo, ya ocupa el tercero. Pese al agravamiento al que se ve enfrentado el país latinoamericano, el presidente Jair Bolsonaro sigue firme en su posición de utilizar la cloroquina, un fármaco que carece todavía en el mundo científico de estudios suficientes para avalar su efectividad. En Chile y en Perú, más sorprende lo de Chile, el coronavirus hace estragos. Una escalada en el número de casos en Chile, Perú y Nicaragua. Chile sumó 3.520 casos y 31 nuevas muertes el martes. En medio de la cuarentena total que inició el sábado, los carabineros patrullan las calles de Santiago para forzar la cuarentena, aunque muchos no se pueden permitir el encierro. No tiene trabajo y no tiene dinero y no tiene alimento. El gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas. Sin embargo, continúan las inexplicables ya protestas en Santiago de Chile. Una protesta derivó en enfrentamientos con la policía el lunes en el sur de la capital chilena. La violencia creció y los manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía, que respondió con gases lacrimógenos y carros lanzaagua. 3 personas fueron detenidas, según un informe preliminar de las autoridades. Ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. Vecinos del Bosque, una de las comunas más pobres de Santiago, protestaron por la falta de ayuda del gobierno del derechista Sebastián Piñera en medio de la pandemia de COVID-19. Publicidad y regresamos enseguida. Bueno, hay gran preocupación en la Villa 31, un barrio pobre en las afueras de Buenos Aires, por el avance del coronavirus. Los camiones estacionados fuera de la Villa 31, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, un equipo de médicos enviado por el gobierno está realizando pruebas a la población local. Recientemente el número de casos de coronavirus ha crecido de forma tremenda y se esperan aún más. Va a continuar aumentando en las próximas semanas, acompañando el pico de la ciudad, pero siendo el principal aporte a ese pico de la ciudad. La enfermedad se propaga debido a la sobrepoblación y al acceso limitado al agua, pero también porque los habitantes no tienen recursos y pese al confinamiento obligatorio, se ven forzados a salir de sus casas para alimentar a sus familias. El dueño de un restaurante en Buenos Aires describe muy apasionadamente, yo sospecho que sin exagerar, lo que él llama esta guerra sin balas. Hubo épocas buenas, regulares y malas. Los últimos años, lamentablemente, era catastrófico ya. En un promedio que hacíamos antes 200 cubiertos, últimamente estábamos haciendo ya 70, 80 cubiertos en todo el día. Y el nivel del cubierto ya no era lo mismo de antes, porque la gente tenía menos poder adquisitivo. Lamentablemente, ahora, ¿qué pasó? Enero, febrero, la gente se fue de vacaciones. Todo el mundo gastó un poquito más. Ahora nos cayó esta guerra sin balas. Así que ahora, lamentablemente, estamos con el delivery. Alguna gente viene a buscar, por supuesto, pero nada, no sacamos ni para los gastos. Qué gran personaje, qué ganas de ir a comer en su restaurante en Buenos Aires. Suben, entre tanto, en la Argentina los precios de los huevos, las frutas y las verduras. Empezando a recorrer las verdulerías para Metadata, vamos a tratar de encontrar
¿Por qué están sufriendo estas variaciones de precios? Algunas cosas bajaron, otras aumentaron exponencialmente. Y sobre todo, lo que más preocupa es el precio del maple de huevo, o la docena de huevo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aparentemente tiene que ver con la demanda. Subió un 40% en este tiempo, entre el inicio de la cuarentena y ahora que ya estamos en el día pasado, el día 60. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, esta semana mi esposa me abrió una cuenta en Twitter, una cuenta personal en Twitter. Ahí está en pantalla, @Jaime-Baylis. No se olviden de escribir la S al final, porque @Jaime-Bailey estaba tomada, por supuesto, siempre hay un impostor que llega primero. Bueno, me pueden, si son generosos, si me tienen paciencia, me pueden seguir en Twitter. De vez en cuando voy a aparecer por ahí, me voy a descolgar por ahí. Voy a dejar un apunte, una observación, una humorada, algo breve, ¿no? Y también mi mujer hace años me abrió una paginita en Facebook. Yo la uso todas las semanas. Subo mis cuentitos, mis relatos semanales. La página de Bailey en Facebook. O sea que si me quieren seguir en Twitter es @Jaime-Baylis. Y si me quieren seguir en Facebook, ahí está en la pantalla. La página de Bailey. Gracias, gracias, gracias. Regresamos enseguida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conspirando mañana. Buenas noches. Hasta mañana.